El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Desde hace mucho tiempo ha sido nuestro propósito el tertuliar sobre un tema que a los caleños especialmente nos atañe, y por eso con la invitada, la especial invitada en el día de hoy, la doctora Alicia Osorio, pues habíamos hecho cantidad de intentos porque nos acompañara, pero sus múltiples compromisos profesionales habían impedido que ella pues estuviera aquí como está con nosotros, hablándonos de un tema que indiscutiblemente a los caleños nos tiene, ya pasamos de la preocupación al tormento. Porque una cosa es decir que hay tal situación, tal problema, y otra que ese problema ya se consolidó. Cuando ya hay situaciones de hecho como las que se han venido presentando con muchos de los predios, con muchos de los propietarios a quienes se le ha llegado a embargar sus bienes por efectos de deudas que tienen con el municipio, pues ya en vez de una preocupación ya se convirtió en un tormento. Es por eso que este tema tan de actualidad pues amerita que ella especialmente haya hecho un verdadero sacrificio para acompañarnos en el día de hoy en nuestra tertulia, cosa que de verdad le agradecemos, doctora Alicia Osorio, dándole la bienvenida a nuestra tertulia. Muchas gracias, doctor Orejuela. Usted sabe que este es un tema al que realmente le he puesto mucha atención por las implicaciones que tiene. Yo soy consciente de que todas las personas en Cali que son propietarias de algún inmueble o de inmuebles, pues obviamente en eso tienen representado su patrimonio, y muchos de ellos el esfuerzo de muchísimos años, de toda la vida, para construir esa casa, ese hogar, que es el sueño de toda persona, tener casa propia, y ver ahora pues como por una decisión que siempre fue muy cuestionada del alcalde Jorge Iván Ospina, con este tema de las megaobras, pues se ven expuestas todas esas propiedades a una situación calamitosa de pérdida por también una decisión arbitraria de la alcaldía, como lo explicaré más adelante, en muchos casos cuando ya se ha obrado la prescripción. Hablar con Alicia Osorio es hablar de Cali, es hablar de ese Cali que todos añoramos cuando en el barrio San Fernando, que fue en esa época un barrio pues de clase alta en Cali, donde ir al barrio San Fernando, ir a su club, al Club San Fernando, era sin duda alguna un síntoma de verdadera caleñidad. Usted nació en el barrio San Fernando. Sí, cómo no, y ahora que usted toca ese tema, pues sí, realmente es una tristeza que clubes como el barrio, como el Club San Fernando, como el Club de la Ribera, que eran pues unos clubes a los que la clase media alta, digamos, podía tener acceso, pues desaparecieron por obra y gracia de maromas también, y Cali quedó con dos clubes que son el Campestre y el Colombia de clase alta, y el Club Farallones, que pues es otro tipo de club más campestre, pero pues realmente se le quitó a los caleños un sitio de esparcimiento importante para ellos y sus familias. ¿Cómo una persona, una caleña de clase media, se da ese vuelco y se va a formar en Europa? Es el sueño de toda persona. Qué bueno, decía uno en la juventud, tener la oportunidad de ir a estudiar, de ir a Europa, a formarme, a Francia,
¿Cómo logró ese sueño, Alicia? No, mi papá, persona maravillosa, supremamente inteligente, él quería que todas sus hijas estudiáramos, todas somos profesionales y a todas nos dio la oportunidad de formarnos, bien fuera haciendo la profesión o una especialización, o como en mi caso que hice mi bachillerato en Inglaterra y después hice un curso de historia del arte en Italia. Entonces esa fue la gran oportunidad que me dio mi padre y por supuesto eso ha contribuido muchísimo a mi estructura, a mi formación como mujer, porque no soy como la mujer tradicional caleña formada aquí, sino que pues en la época de la juventud tuve la oportunidad de ver otras culturas y otra manera de pensar. Era esa época en que manejar otro idioma era una situación pues no común. Hoy es una exigencia profesional que no maneje siquiera 2 idiomas como mínimo, pues está como, no es competitivo. ¿Cómo se sentía, Alicia, ese salto de esa Cali, de ese valle, diríamos nosotros, tan doméstico, ese valle tan familiar, tan al ancestro nuestro, a ir, por ejemplo, a Inglaterra, con esa sociedad tan fría, tan ausente? ¿Cómo era el devenir de Alicia Osorio, pues siendo una adolescente? Pues eso es lo que uno piensa. Yo me fui a los 16 años, yo había hecho ya un curso en el Instituto Dante Alighieri para aprender italiano y ese fue el primer paso que di a la Universidad Italiana per Stranieri, o sea que cuando yo llegué a Italia yo ya hablaba italiano. Cuando ya me fui a estudiar a Inglaterra a hacer el bachillerato, el college, que también lo hice en arte, pues ya me tocó aprender inglés porque o hablaba o hablaba. Y pues afortunadamente he tenido una facilidad para los idiomas y siendo joven es muy fácil aprender idiomas. Además le quiero decir que los ingleses no son una gente tan fría y como tan distante, no, es una sociedad que yo creo supremamente abierta, a pesar de que se piensa que es gente muy fría, con un movimiento musical, un movimiento artístico de vanguardia que realmente marca la pauta en el mundo. De verdad que esas referencias que se tienen de ese marco londinense, pues generalmente lleno de bruma. Por el clima. Sí, entonces inmediatamente eso se le asimila a sus personas. Yo tuve oportunidad, mi hijo también hizo un año en Inglaterra, aprendió inglés y él me contaba exactamente lo suyo. No, papi, esto, una cosa es lo que ve uno en las películas, otra cosa muy diferente es a lo que es realmente la gente londinense. ¿Qué fue? Perdón. No, imagínese usted cuando su hijo le dice eso, nada más basta recordar de dónde son los Beatles, ingleses, Rolling Stone, ingleses, todas esas personas, la moda, todo ha marcado una pauta, ¿no es cierto?, Inglaterra, y yo creo que eso nos da una señal de toda esa riqueza, toda esa vida interior que tenía sobre todo la juventud de esa época. Ese deseo de comerse el mundo que tiene uno a esa edad y luego de todo ese proceso de aprendizaje, doctora Alicia, ¿cómo se da ya su regreso a Colombia? Es decir, ese contraste, esa realidad de lo de allá a lo de acá, ¿cómo fue la actitud de Alicia en ese momento? Pues bueno, nosotros, todos los seres humanos, son muy apegados a sus raíces y yo no soy la excepción. Por supuesto, me parecía magnífico regresar a mi casa con mi papá, mis hermanas, mis hermanos, y entré a estudiar Derecho a la Universidad de San Buenaventura. Eso pues me formó como profesional, pero también quiero decir que me quitó un poco de esa espontaneidad que yo había adquirido por medio del arte en Europa y me volví una abogada, ¿no es cierto?, con una concepción totalmente fría, analítica, usted me conoce de las cosas, entonces aquí estoy. De ese contraste es que me da risa, porque de eso vamos a hablar, de ese tipo de contrastes a ese tipo de realidades ya en el campo profesional que le hemos observado y del cual somos testigos, pero una vez pasemos la siguiente pausa.
juntos hacia un nuevo país, donde la mejor educación no es solo para los que tienen dinero. Con 10.000 becas para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades, haremos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Los empresarios colombianos reconocemos y respetamos el derecho de asociación sindical. El derecho de asociación y la libertad sindical dignifican el trabajo. La asociación sindical permite mejorar la calidad de vida. El derecho de asociación permite a trabajadores y trabajadoras constituir y afiliarse a sindicatos. El derecho de asociación sindical es promovido por el Ministerio de Trabajo. La asociación sindical es un derecho fundamental que puede ser ejercido por cualquier trabajador o trabajadora en Colombia. Año 2017, año de nuevas oportunidades. El año para consolidarnos como el canal auténticamente caleño. Cali TV, este año más que nunca es mi canal. Nuestra tertuliante hoy es la abogada Alicia Osorio. Nos ha contado cómo, siendo una adolescente, tuvo la oportunidad de trasladarse allá al viejo mundo, de conocer otras historias, y esa tendencia al arte hizo que se adaptara más fácil a ese nuevo mundo. Nos ha dicho cómo se sentía como pez en el agua, ¿cierto? Nos habla precisamente de ese fenómeno, porque cuando usted estuvo allá estaba en pleno ebullición el fenómeno juvenil a través de la música. Claro que sí. ¿Qué se sentía? Es decir, ¿qué se sentía? No, era maravilloso, porque pues era, toda la gente joven era como le dijera, como en una misma onda, digámoslo así. Entonces, había la oportunidad de hacer muchísimas cosas, y las escuelas de arte, yo estudié semi-college en Barnet College of Art en Londres, entonces tuve toda esa oportunidad maravillosa que ya le conté. Pues qué bueno, qué buena este rostro humano. Ya ve usted cómo pues, ha sido una figura pública, ha desempeñado diferentes cargos, nos mencionará ahora cuáles, pero esa característica, esa condición humana no se la conocía mucha gente, Alicia. De verdad que ese contraste de la persona tranquila, mirando el arte desde el punto de vista, yo diría que formativo e ilustrativo, a venir aquí a convertirse en toda una luchadora por las causas comunes y por las causas también individuales. Esa situación de enfrentamiento a esa nueva realidad, ¿cómo fue? Pues a ver, yo terminé mi estudio en la Universidad de San Buenaventura, en ese tiempo se hacía judicatura, hice la judicatura como secretaria general de la auditoría de las empresas municipales de Cali, y ahí me enamoré de lo público, y ahí también aprendí a ver cómo muchas personas llegan a lo público no a servir, como se dice que es el servicio público, sino sencillamente a buscar una oportunidad de obtener beneficios particulares, y eso honradamente me choqueó, digámoslo así, porque mi formación desde la casa fue una cosa muy diferente. Mi papá nos infundió muy buenos valores, entonces desde allí me empezó a gustar lo público y a mirar que las cosas se hicieran bien. Después empecé a ejercer mi profesión y le ejercí mucho tiempo, muchos años, hasta que el doctor Carlos Gustavo Arrieta, por referencia de un amigo común, me llamó para entrevistarme, me ofreció la Procuraduría del Huila, estuve en el Huila, luego me trasladó al Valle hasta que entró el señor, uno que estuvo en la cárcel, que yo nunca... ¿En la cárcel? Sí, olvidé el nombre, el que fue sucesor de Carlos Gustavo Arrieta, yo creo que por salud mental. Sí, este señor que realmente un descrédito, yo creo que la Procuraduría fue excelente, no porque hubiera sido mi jefe, hasta que estuvo Carlos Gustavo Arrieta. Él era supremamente exigente, decía, mi cuota que no entrego
son los procuradores departamentales porque ellos me representan. Y a mí un procurador departamental que lo descreste que un gobernador, un alcalde, un senador, cualquier político importante lo invite a almorzar o a comer, hágame el favor y me presenta la carta de renuncia ya, porque el compromiso es con la Procuraduría. Y ahí también pues ya me enamoré de lo que es la prestación del buen servicio público y realmente la gente me recuerda como una procuradora estricta y que además de eso pues nunca aprovechó esa posición para situaciones personales. Fue una buena experiencia, era la época, como usted lo dice, donde ese tipo de instituciones se respetaban, donde pensar en una figura como el doctor Arrieta, pues era pensar en un hombre pues, pulcro, en un verdadero legislador, porque sabía muchísimo de leyes. Claro, fue consejero de Estado, pero además de eso recordemos que, tal como usted lo dice, era tal la imagen de la Procuraduría que se decía el gobernador, por ejemplo, podía estar en lo que fuera y llegó la Procuradora y había que atenderlo. Hoy en día los funcionarios se mueren de la risa con la Procuraduría, llegó la Procuraduría, no, yo no tengo tiempo de atenderla. Entonces es una cosa muy triste el decaimiento de las instituciones de control, porque eso ha contribuido mucho a la corrupción, doctor Orejuela, porque como los organismos de control pasan de agache, por las razones que sean, entonces pues los corruptos sienten que nunca les va a pasar nada y hacen todo lo que les parece y los ciudadanos pagamos las consecuencias. Era la época en que obviamente tenía que tener la persona una afiliación política, tenía que tenerla, pero el imperativo no era... Nunca me preguntó. Exactamente, no era en ningún momento la condición política, sino la capacidad, la solvencia moral que tuviera esa persona para poder desempeñar el cargo. Yo fui realmente testigo de el respeto que se le tenía a los organismos de control. Hablar de la Contraloría era hablar de toda una institución en la que indiscutiblemente merecían respeto, tanto su director regional como a nivel departamental, porque ahí no había la influencia politiquera que existe hoy, en que independientemente del conocimiento, del nivel de conocimiento, lo que impera es el padrino. ¿Cuánto tiempo estuvo al frente de la Procuraduría? Yo estuve apenas como 2 años y medio, después volví a mi litigio, que a mí me encanta litigar, por mi temperamento, soy una persona competitiva y además de eso pues es toda una gimnasia mental, un ajedrez de demostrar que realmente uno tiene la razón. A mí me gusta eso. Y después de eso fui secretaria de Control Interno en el gobierno de Angelino. Ahí estaba muy contenta porque consideraba que estaba haciendo una buena labor, pero luego pues él me insistió mucho para que asumiera la dirección jurídica de la gobernación. Yo no quería, porque yo sé lo que pasa en todas las jurídicas, que hay que hacer lo que el gobernante quiere y ese estilo de persona no soy yo. Efectivamente eso sucedió y presenté mi carta de renuncia antes de hacer cosas que iban en contra de mi criterio jurídico y de mis principios. Desde el punto de vista profesional, ¿cuál es el estado, cuál es la situación que más recuerda como lo que llamamos nosotros como triunfo profesional, que la haya llenado, de decir, hombre, valió la pena este esfuerzo? Pues yo he llevado muchísimos negocios, solamente he perdido 2 y considero hoy en día que yo tenía la razón. Los perdí porque de pronto la juez en uno no entendió la situación que era en otro idioma, en la cuestión de la traducción y toda esa cosa, ya no quedó muy convencida. Y la otra no la recuerdo muy bien, pero de resto a mí todas mis situaciones de litigio han sido exitosas y todas me llenan de satisfacción. Qué bueno escuchar a una persona, una profesional como la doctora Alicia Osorio, manifestando con sinceridad que realmente su vida ha sido de éxito profesional, porque sí le ha puesto el empeño. Es decir, pero no solamente eso, perdone que lo interrumpa, sino que yo creo que todo abogado tiene que tener el buen criterio, la ética y la honestidad de decirle al cliente cuando no se puede o un negocio no tiene posibilidades de ganarse,
decirle, mire, aquí no hay nada que hacer y yo no se lo recibo. ¿Por qué? Porque cuando así el cliente diga, yo sé, es que necesito tiempo, no lo recibo, porque cuando el negocio se pierda, lo pierde el abogado y salen a decir, allá la doctora Alicia perdió ese negocio. Entonces, la otra parte de la moneda para el éxito es solamente recibir negocios que tienen un buen futuro para ser positivos y para sacarlos adelante. Estamos en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, con la abogada Alicia Osorio. Aspectos de algo que ha sido su pasión en los últimos tiempos, que le ha dedicado su tiempo, que le ha dedicado de verdad muchísimo esfuerzo mental. Pero una vez pasemos la siguiente pausa. Somos Pacífico. Somos Brisa de Farallones. Llevamos el ritmo de la salsa. Y nos encanta el cholao, la mazorca, el pan de bono y el chontaduro. Somos Cali. Somos Cali TV. Mi canal. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Papi, ¿por qué mi tío no volvió? Hija, porque alguien quebró sus sueños de libertad. Hija, ¿vas a marchar hoy? Claro, pa. Tu mejor legado es la defensa de los derechos de los trabajadores. No olvidaremos a quienes han entregado sus vidas por defender los derechos laborales y la libertad sindical. Hay una persona que indiscutiblemente marca una pauta fundamental. Estamos siguiendo auscultando en la parte humana, en la vida de Alicia Osorio. Es el médico, su hijo. ¿Qué tenemos para decir con respecto a él? Pues como todas las mamás, muy orgullosa de mi hijo. Es una persona maravillosa, muy estudioso. Actualmente está residenciado en los Estados Unidos. Él hizo sus estudios de medicina en la Universidad Libre, pero estudió arduamente y validó la carrera en Estados Unidos, y allá pues tuvo la oportunidad de hacer su especialización en medicina interna en la Universidad de Illinois y posteriormente infectología en la Universidad de Florida. Quiero decir, no me costó plata porque allá es distinto que acá. Allá, como estos médicos que son los residentes, son la mano de obra igual que aquí de las entidades de salud, con la diferencia de que allá les pagan. Claro. Entonces es muy bueno para ellos, al mismo tiempo que están estudiando, están percibiendo un salario, no una cosa súper alta, pero que les permite vivir dignamente. ¿Cómo es el nombre del médico? Juan Camilo Giraldo. Juan Camilo. Bueno, eso le llegará indiscutiblemente, este mensaje de su madre Alicia, Juan Camilo, que se siente supremamente orgulloso de usted. Hay un tema en el que ha venido usted, doctora Alicia, trabajando por los caleños, que tiene que ver con las megaobras. ¿Por qué no tocamos ese tema que... Sí, ese ha sido uno de los tantos temas de esta veeduría
que ha estado en todas, en Cali, en Metro Cali, en las cosas graves y menos graves de la administración pública que nos golpean a los ciudadanos, y en este tema de las megaobras, desde que el señor Ospina tuvo la idea de involucrarnos en este engendro, esto es desde el año 2009 que se llevó al Consejo, he venido luchando arduamente. Esa es la verdad, digo arduamente, para significar que por la terquedad, por las razones que fuera, tanto de los concejales como de la administración, es que estamos metidos en este problema. Finalmente, el tiempo nos va dando la razón y vemos como la sentencia de primera instancia en la demanda de nulidad de la autorización para el cobro, pues salió positiva, tal como yo lo había planteado, y en este momento está en el Consejo de Estado esperando el fallo de segunda instancia, que yo casi podría asegurar que será también beneficioso para los ciudadanos caleños, confirmando el fallo del tribunal de aquí, porque tiene un precedente de la misma sección tercera del Consejo de Estado, que ya falló un negocio en ese sentido, diciendo que sí era inconstitucional. El otro tema es el de la prescripción. Yo he venido sosteniendo que si la resolución que nos impuso a cada uno de los caleños la obligación de pagar el gravamen de valorización se nos notificó y quedó ejecutoriada en el año 2009, pues a los 5 años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, ya se operó el fenómeno de la prescripción del cobro. Por lo tanto, ya los ciudadanos que nunca pagamos quedamos liberados de esa obligación. Yo digo nunca pagamos porque yo siempre tuve la certeza de que todo ese proyecto y de que su cobro era absolutamente ilegal, y por eso no pagué. En este momento vemos como la administración se ha inventado de una manera perversa un título que ellos llaman complejo, que consiste en que sacaron varias resoluciones en las que modificaban el plazo alargando el término para pagar, y con eso pretenden que alteran el término de la prescripción. Doctor Orejuela, pues tal como se reconoció por el concejal Rivera en un programa de Súper al aire, yo envié un estudio jurídico de 12 páginas, le solicité a la concejal Patricia Molina que por favor le entregara a cada concejal una copia con la carta remisoria firmada por mí para que la leyeran y procedieran en consecuencia. El artículo que hablaba de la prescripción nos iba a dejar en muy mala circunstancia. Como el doctor Rivera reconoce, pues eso les trajo luces. Lo que hicieron fue citar lo que dice la ley, diciendo que si hay prescripción, la subdirección de renta lo tiene que decretar de oficio o a petición de parte. Eso es lo que dice la ley, pero en realidad nos dejan al criterio de la administración, que ha estado todo el tiempo con la idea de que hay que meternos la mano al bolsillo y sacarnos la platica como sea para las tales megaobras, 21 megaobras que ya sabemos que no se llevaron a cabo y que ya no podrán contratar porque ya el término que les dio el acuerdo, que era de 2 años para contratar, hace mucho rato también se venció. Entonces esto está plagado de irregularidades por todos los lados. Desafortunadamente la Contraloría anterior y también las anteriores personerías decretaron que ahí no había ninguna irregularidad. Yo le solicité al actual Contralor de que se pronunciara sobre la prescripción, no solamente porque nos están metiendo la mano indebidamente al bolsillo, porque habrá muchas personas que se asustan y van y hacen acuerdos de pago o pagan. ¿Y eso qué significa? Pues que renuncian a la prescripción y nunca van a poder recuperar su plata. Entonces de esto se está valiendo la administración al amedrentar a las personas. Así que esperemos que el señor Contralor se pronuncie, sobre todo porque hay una cosa muy grave, que el municipio está elaborando presupuestos
y con base en esos supuestos ingresos que va a tener por megahoras, por supuesto está proyectando obras y otras cosas que nunca se llevarán a cabo, porque todos sabemos que ya los caleños no creen en el tal proyecto, saben que la situación es ilegal y cada vez son menos los que están pagando. Pienso que están pagando, doctor Orejuela, los que tienen acuerdos de pago, porque a esos no los cobija la prescripción. Pero los que ya tienen la prescripción favoreciéndolos, pues esas personas no tienen por qué pagar, y yo sé que muchos de ellos no están pagando. De todas maneras, si la administración sigue en esta tónica de persistir en el cobro, lo único que queda ya es la vía jurídica para que un juez de la República decrete que operó la prescripción a favor del demandante, y ya pues el municipio tendrá que acatar esa orden judicial. Pues es el tema de actualidad, donde alguien que con mucho denuedo, con mucho profesionalismo, ejerciendo una labor de veeduría, que es una labor ad honorem, es decir, Mauricio Osorio no está percibiendo absolutamente ningún tipo de honorario por eso, y sin embargo está ahí con ahínco, con compromiso moral con los caleños, y ahí es donde uno no entiende cómo los caleños, cuando se trata de recompensar a quien bien les sirve, por el contrario se hacen como los locos. Yo supe que usted, y yo era uno de los que tenía la esperanza de verla a usted en el consejo municipal en las pasadas contiendas, pero la gente no respondió. ¿Dónde están ese poco de caleños que se veían representados en usted, que gracias a su gestión esos bienes que estaban embargados por la administración, pues estaban siendo, ¿cierto?, ya sujetos a una libertad merced a su gestión, y eso no lo reconoció? Pero, a ver, le cuento que ya yo superé, digamos, el desencanto que eso me produjo, porque en realidad el objetivo mío era llegar allí para terminar de una vez con este problema de las megaobras. Yo ya tenía todo jurídicamente planeado, hubiera sido mucho más rápido que todo este largo proceso en que estamos, y ese largo proceso que nos espera para obligar a la administración a que reconozca pues la prescripción, además porque se viene una cosa complicada. Cuando el Consejo de Estado falle confirmando el fallo, que yo espero que así sea, entonces, ¿qué va a pasar? La administración va a tener que hacer unos arreglos para hacer unos cruces con los ciudadanos que pagaron a fin de devolverles las platas, o devolverles las platas contante y sonante, porque también habrá muchas personas que dirán, mire, yo por pagar eso me perjudiqué, hice esto y estos gastos, o no pude hacer estos y estos negocios, y eso se va a volver un problema gravísimo para la administración. Y por supuesto los que vamos a salir pagando todas esas cosas somos los caleños, porque también va a salir de nuestro bolsillo. Pues ha sido nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, hoy con todo un personaje, la doctora, la abogada Alicia Osorio, quien ha puesto el dedo en la llaga en torno a lo que quiere hacer de manera, yo no diría que fraudulenta, es que va mucho más allá, aprovecharse de la inocencia de la gente. Esas son esas maniobras que está haciendo la administración, peleando lo que realmente es ilegal. Muchas gracias, doctora Alicia Osorio, por haber aceptado nuestra invitación a nuestra tertulia, que ha sido bastante provechosa para la ciudadanía. Gracias a usted, doctor Orejuela, por invitarme y darme la oportunidad de comunicarle a los caleños todas estas noticias, porque a todos nos conviene, y pues por supuesto lo que yo quiero es que toda esta injusticia no se lleve a cabo.